Encantado, encantado se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 3 de octubre de 2023, dirigida a mis alumnos, fundamentalmente de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y hoy nos convoca el tema de el indubio pro reo como garantía procesal. Clases estas que también están dirigidas al público en general. Clases estas que pueden ustedes encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí respuestas frente a criterios vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. En esta segunda parte de la sesión de hoy ya habíamos tratado el tema hemos abordado pues lo que yo les recomendaba sobre este par de libros, Orígenes de la duda razonable de James Whitman y La duda en el proceso penal del gran procesalista español Jordi Nieva Fenol. También habíamos hecho hincapié en la sesión anterior, a la cual les invito que que la observe, que está vinculado a esta, lo atinente a la disgregación del concepto de indubio pro reo, tanto de lo que atañe a norma sustantiva, a norma adjetiva y a norma apreciativa de la prueba. Entonces, fíjense que el tema de lo que habíamos enfocado, pues, de la norma que sea mucho más favorable para el reo, se visualiza no solamente en el supuesto de hecho de la norma que lo describe, sino en la consecuencia jurídica. Es decir, el imbonan parte del reo la favorabilidad en la interpretación o en la aplicación de la norma en favor de alguien, no solamente se visualiza, de nuevo repito, en la descripción del supuesto de hecho, sino también en la consecuencia jurídica, verbigracia, no exclusivamente en la consecuencia jurídica, sino en la descripción del supuesto de hecho. Quedarnos en la idea solamente que porque estaba vigente al momento de la comisión del hecho, la sanción era de 3 años y ahora la sanción es de 2 años con posterioridad, no solamente es un factor importante, porque pudiera ser que ahora está en 2 años, pero que el hecho se vuelve completamente atípico, de forma atípica. Claro, había el momento en el cual el abuso sexual, si fuese no solamente con la penetración, sino con la penetración violenta, no solamente vía vaginal, sino por vía oral o por vía anal, esa era como lo describía el supuesto de hecho, que tenía entonces una pena de 5 años, por decir algo. Ahora tiene una pena de 2 años con posterioridad y todavía no se ha sentenciado el hecho. Pero es que ahora solamente permite la posibilidad de la violación con la penetración vaginal. Y a lo mejor en el hecho en concreto lo que hubo fue una penetración de carácter oral. O sea, no es solamente que nos quedemos en la visualización del quantum de sanción, sino en la propia descripción del supuesto de hecho. Pero también pudiera ser que el tema esté vinculado a la existencia de concurso real o concurso ideal de delito. Entonces, en un momento determinado, este era el delito de mayor significación, pero ahora subió la pena por aquel delito que era de menor significación y que se le sumaba por la pauta del concurso real conforme al artículo 86, pasando a ser ahora el delito de menor importancia al delito de mayor importancia en función del quantum de la pena que fue aumentado. Entonces, ojo con eso en la verificación de la norma que sea mucho más favorable. Entonces, bueno, fíjense, el tema de la duda
de la duda razonable implica el análisis de muchos aspectos. Es decir, para poder hablar de la duda razonable, tendríamos que asomarnos a lo que cierta doctrina denomina el estándar de evidencia requerido, necesario, para garantizar una condena criminal en la mayoría de los sistemas acusatorios. No puede haber duda de forma alguna dentro de ese estándar de evidencia. Si hay una duda, de alguna forma la duda obra a favor del reo, es decir, la interpretación mucho más favorable. Por lo tanto, el sustento de una sentencia absolutoria es precisamente la duda razonable que se entronca en el propio artículo 24 de la Constitución. El fiscal tiene la carga de la prueba. Se le exige probar su versión de los hechos conforme a ese estándar. Ahora bien, esa probanza no puede conducir a algún tipo de duda en la mente de quien va a apreciar la prueba, porque a lo mejor está muy claro para el fiscal elemento de convicción, pero no lo está muy claro con respecto a quién va a apreciar la prueba. Es decir, la existencia de una duda pasa por no afectar la creencia de una persona razonable acerca de si el acusado es o no culpable. Como se dice, más allá de la sombra de una duda, hasta nombre de películas tienen ellos, ¿verdad? La sombra de una duda. Entonces, el tema de que la duda, bien sea de carácter sustantivo o de carácter adjetivo o de carácter probatorio, podría haber duda con respecto al hecho. Bueno, el hecho. En proceso se demostró la legítima defensa, pero también se demostró que Pedro mató a Juan. ¿Quién es Pedro? El que alega la legítima defensa. ¿Quién es Juan? La víctima. Ambas circunstancias están probadas. Pues si está probada la legítima defensa, la causa de justificación obra a favor del reo. Pero puede haber duda con respecto a la apreciación de la prueba. Son 3 testigos que indicaban que el acusado se encontraba en el sitio A, el sitio que se indica el fiscal del Ministerio Público de la Comisión del Hecho. Y hay 3 testigos que nos indican que el acusado se encontraba en el sitio B. Preguntas y repreguntas y ellos invariablemente son afirmativos en cuanto a la ubicuidad distintiva con respecto a ese acusado. No hay manera de cuestionar la fiabilidad de ese testigo. Entonces, bueno, 3 testigos presenciales versus 3 testigos presenciales de ubicación en otro sitio y no hay forma de refutarlo porque en el interrogatorio no caen en contradicciones internas y no existe otro medio distintivo para cuestionar. Entonces, la duda ha de ser en favor del testimonio de la no ubicación del acusado en el sitio de los hechos. Hablé de hecho, hablé de prueba, pero también puede haber duda en lo que atañe a la propia norma. Bueno, apropiación indebida calificada en el ejercicio de una actividad mercantil, pero también existe una apropiación indebida en el caso de la actividad mercantil como acto de comercio, la intermediación financiera. Y esta apropiación indebida está presente en una ley de instituciones del sector bancario y no está presente en el Código Penal. Y resulta que la del Código Penal tendría menor sanción que la establecida en la ley de instituciones del sector bancario. Claro, muchos dirán, no hay tal duda porque dentro de toda la labor mercantil o industrial, aquí se está hablando específicamente de una. Se está hablando de la labor mercantil vinculado a la intermediación financiera, no a cualquier otro tipo de acto de comercio, sino que está vinculado exclusivamente a esa labor de intermediación financiera. Pues resulta que para poder abordar el tema de la duda, ciertamente debemos pasarnos por el análisis de ese supuesto y la existencia de real duda frente a todos los extremos vinculados al propio delito. Es decir, supuesto de hecho A en una norma, supuesto de hecho de A en otra norma, pero la de la norma primigenia tiene ahora consecuencia jurídica B y la otra tiene consecuencia jurídica C.
tendría que ser la consecuencia jurídica que obre a favor de ese reo. Derecho penal, de norma de derecho penal sustantivo. La duda afecta la creencia de una persona razonable sobre si el acusado es culpable. El jurado no es satisfecho más allá de la duda razonable. Fíjense que en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal se habla de una presunción de inocencia distinta a la que está establecida en la propia Constitución. Allá en la Constitución, en el numeral segundo, toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre lo contrario. Pero, ¿qué es demostrar lo contrario? Que es mucho más preciso. El 8 del COP cuando habla de certeza de culpabilidad. No hay duda. Certeza de culpabilidad. Muchos de ustedes dirán, se refiere a la culpabilidad desde el punto de vista de derecho penal sustantivo, aquella noción ya muy anticuada como el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. O se refiere a la aflicción de un bien jurídico que es protegido por el derecho, es decir, la concepción normativa de la culpabilidad. Entonces, en todo caso, lo que tendría que asumirse es que no debe probarse solamente el aspecto objetivo del delito, sino que el aspecto subjetivo o culpabilístico, pues evidentemente también requiere una demostración. Entonces, esto de la duda razonable viene de una cosa antiquísima. Aquí está, digamos, una figura de aquella época, ¿verdad? De la alta y baja Edad Media, que se expresa en el Male Maleficorum y que después también se expresa en la llamada Constitutio Criminalis Carolina. Entonces, según la ley judicial medieval anterior a 1780, el miembro del jurado que declara a cualquier otra persona culpable está sujeto a la venganza de Dios sobre su familia y negocios, cuerpo y alma, en este mundo y en aquel porvenir. En cada caso de duda donde la propia salvación está en peligro, uno siempre tiene que tomar el camino más seguro. Un juez en duda tiene que rechazar juzgar. Es decir, un juez en duda tiene que rechazar condenar. Fíjense que hasta castigo eterno a quien declare a otra persona culpable, sujeto a la venganza de Dios sobre familia y negocio. Entonces, el tema de la duda razonable ha sido tratado inclusive en jurisprudencia, en doctrina, en sistema jurídico que abordan el derecho consuetudinario, donde el precedente vinculante crea eso, crea un precedente. El leading case, el caso más importante, te va a crear de alguna forma la aplicación de ese criterio a futuro. Es decir, ya no solamente sustentado en el rule, lo que establece la propia norma, sino el precedente vinculante. Entonces, interesante es conocer algunos precedentes vinculantes en el ámbito de la jurisprudencia norteamericana. Por ejemplo, en el caso Milas contra Estados Unidos de 1880, la evidencia sobre la cual un jurado está justificado para rendir un fallo condenatorio tiene que ser suficiente para producir una sentencia de culpabilidad, con exclusión de toda duda razonable. Es decir, la culpabilidad que se verifica en un fallo es un tema de suficiencia. Yo diría más bien que de eficiencia, porque la suficiencia implica un número de sujetos de prueba para demostrar un hecho. Veamos otro fallo. En el fallo Winship de 1970, dijo el tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos, sostenemos explícitamente que la cláusula de debido proceso protege al acusado contra la condena, excepto sobre pruebas más allá de una duda razonable de cada hecho necesario de constituir el delito del que está acusado. Es decir, no puede haber duda sobre ningún aspecto del supuesto de hecho del delito. Imaginémonos un delito complejo, como por ejemplo la estafa. Hubo un ardid que se le atribuye
al acusado, capaz de generar engaño, falsa concepción de la realidad. Y esa condición putativa, la falsa concepción de la realidad, está causando un perjuicio patrimonial. Entonces, la certeza de estar presente sobre si el ardid procede del acusado, sobre si ese ardid fue suficiente para generar una falsa concepción de la realidad y si esa falsa concepción de la realidad fue la que derivó el perjuicio patrimonial. Entonces, de haber alguna duda en alguno de los elementos configurativos de ese supuesto de hecho, pues mal podría ser condenado por el mismo. Esto es interesante, sobre todo cuando alguien se está siendo acusado por delitos agravados o calificados. Si no basta decir el supuesto básico, sino dónde está presente la calificante. Imaginémonos en el homicidio, la calificante de la alevosía, la calificante de la utilización del veneno, la calificante de la noción de que quien se está matando es el padre, en el caso del parricidio. Entonces no puede haber ninguna duda sobre ninguno de los elementos configurativos del supuesto de hecho. Duda. ¿Qué nos dice el diccionario, perdón, de la Real Academia Española? Una noción terminológica del asunto. Suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una noticia. Entonces, hay duda porque hay dos criterios, hay dos percepciones, hay dos hechos probados en juicio. Existen dos descripciones normativas. De haber una sola, de carácter singular, mal podríamos haber duda. Está la puerta izquierda y la puerta trasera. Hay dos mecanismos de interpretación. Razonable, del latín rationabilis, adecuado, conforme a la razón. ¿Sí? Razonable, no en base a percepciones grotescas de interpretaciones que sin sentido, es decir, una especie de carácter injustificado en el razonamiento, sino que tiene que ser asumido a una pauta de, valga la cacofonía, de razonabilidad. Entonces, se habla también del llamado argumento a pari o argumento a simili, argumento fundado en razones de semejanza y de igualdad entre el hecho propuesto y el que se concluye. Si pruebas distintos al testigo, irrefutables, una cámara, el encuentro policial de la flagrancia, hacen ubicar al acusado en el sitio A, bueno, entonces no hay tal duda con respecto al hecho. Él está allí, pero a lo mejor el homicidio no se cometió allí, se cometió en otro sitio, en donde en ese sitio definitivamente no está el acusado. Si hay rastros de traslado de sangre de un vehículo, entonces porque esté el acusado en el sitio A, pero es que realmente se ha determinado que el cadáver fue trasladado con un vehículo. Entonces, evidentemente, la ubicuidad del acusado en el sitio A conduce una duda porque hay otra evidencia que la afirma sobre la comisión del hecho. Entonces, fíjense, el Código Orgánico Procesal Penal nos está indicando antiguamente, cuando había un sistema de jurado, ahora no, ahora existe la sana crítica por vía de que el juez unipersonal es quien va a estar presente en el juicio. Es el juez que va a apreciar la prueba y que va a determinar la certeza de culpabilidad. Pero fíjate lo que decía, por ejemplo, el COP originario, el COP de enero de 1998, cuando había un sistema de jurado. Entonces dice, asimismo informará, es decir, el juez, que si tras la deliberación no les hubiera sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberán decidir en el sentido más favorable del acusado. Es decir, el Código Orgánico Procesal Penal, el originario, contemplaba en su artículo 175 el rechazo a una sentencia condenatoria cuando había la existencia de una duda razonable. Eso desapareció.
decir, todavía sigue existiendo el indubio pro reo en la Constitución, pero de la propia redacción del código no. Por ejemplo, el 301 de aquel código, el originario, el de enero de 1998, nos decía: el Ministerio Público puede solicitar al órgano jurisdiccional la desestimación de la denuncia cuando exista duda razonable sobre la naturaleza del hecho denunciado. Ahora fíjate, en el Código 2012 y en el Código vigente nos dice con respecto a la denuncia, en su 283, el Ministerio Público solicitará al juez de control su desestimación, el de la denuncia, cuando el hecho no revista carácter penal o cuya acción está evidentemente prescrita o existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso. Si los hechos objeto del proceso constituyen delito cuyo enjuiciamiento solo procede de instancia de parte agraviada. Fíjate cómo desapareció el tema de la duda razonable como mecanismo de desestimación de la denuncia. Por otra parte, el 346 del vigente código sobre los elementos de la sentencia nos indican: la sentencia contendrá la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditado. Pero aquel tema, aquel mandato del 175 del Código derogado sobre resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, pues desapareció. Es decir, la determinación precisa ha de ser al margen de todo tipo de duda. Entonces, esa duda razonable tiene un sustento normativo en el 24 de la Constitución. Entonces, esa duda razonable, más lo que describe el 348, conducirá a una sentencia absolutoria. ¿Ok? Fíjate que si no hay duda razonable y la apreciación del artículo 24 nos conduciría a una sentencia condenatoria. Ahora bien, esta absolutoria no debería ser solamente en juicio, sino debería estar presente en todas las fases procesales, puesto que no es solamente un tema de prueba. Es decir, desestimar la denuncia en una fase preparatoria, desestimar la acusación, inclusive en una fase intermedia, porque no es un problema de apreciar la prueba en el juicio oral y público, sino que si hay pruebas que están afirmando un hecho distintivo, bueno, la duda razonable se imprime en un momento anterior al propio juicio. Entonces, ejemplos en la fase preparatoria tendríamos con respecto a la duda en el sustento de la cautelar, o duda en el sustento de la imputación. Lo cautelar se imprime en el 236 del COP, vinculado al 240, auto de medida judicial preventiva privativa de libertad, o el 242, medida cautelar sustitutiva. Pues si hay duda, entonces ella duda lo permitiría sustentar la decisión cautelar. La duda en la imputación. Si en el 126A del COP se habla que la imputación formal exige una probabilidad objetiva de responsabilidad, de medida alguna duda razonable, esa probabilidad pues no se objetiviza en la imputación. Si hay duda en la admisión de la acusación, pues ello va a conducir a una sentencia de sobreseimiento, por lo que establece por el 313, 314 del COP, en atención al 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Cada uno de los elementos del sobreseimiento. El hecho no se cometió, no participó el imputado, el hecho no reviste carácter penal o existe una extinción de la acción penal verificable en el ámbito de la duda, o en fase de juicio definitivamente, pero ya aquí tendría que ver con la duda razonable que se verifique en el propio juicio oral y público. Por ejemplo, duda con respecto a la capacidad demostrativa de la prueba.
tanto en cantidad y en calidad. Similar sujeto de prueba y similar sujeto de prueba frente a la tesis de la inculpación y frente a la tesis de la exculpación. Si en cantidad y en calidad de sujeto de prueba demuestran la tesis de la exculpación, pues es la que se impone por la vía de la sentencia absolutoria. Duda con respecto al hecho probado en el juicio. Pareciera que está probado el delito, pero que está probado también la causa de la causa de justificación. La causa de justificación excluye antijuridicidad y por lo tanto ese hecho que en una perspectiva, digamos, típica, pareciera en una noción formal que configura un delito, por eso lo coloco entre comillas, pues no lo es tal, porque está presente una causa de justificación. O duda en lo que atañe a la disposición legal. Hay una norma más perjudicial y existe una norma menos perjudicial. Piensa en sí mismo la descripción del supuesto o de la consecuencia jurídica o porque el hecho per se fue despenalizado. Si es menos perjudicial o además el hecho definitivamente está despenalizado, pues esa balanza se inclinaría hacia el ámbito de una sentencia absolutoria. Veamos algunos fallos de la Sala de Casación Penal. Por ejemplo, esta sentencia 374 del 11 de octubre del año 2002, duda razonable ya no sobre los hechos, sino sobre la interpretación de una norma. Dice la Sala de Casación. No se pretende verificar la adecuación a derecho de una decisión judicial a los fines de anularla, en caso de determinarse la existencia de vicios que hicieran procedente tal pronunciamiento, para pasar luego a sustituirla por otra sentencia. Por el contrario, ella se dirige a disipar una duda razonable, oscuridad o ambigüedad respecto a una norma jurídica a los fines de su aplicación por parte del juzgador. Entonces, la duda razonable como sentencia de un fallo, como una sentencia absolutoria. Fíjate lo que dice el numeral 5 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto no tiene desperdicio. Dice el numeral 5 del 31. Para la interpretación de normas debe tomarse en cuenta la conexión con un caso concreto para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de una disposición legal que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la aclaratoria de él. Quien intente una pretensión de interpretación debe invocar un interés jurídico actual, legítimo y fundado en una situación jurídica concreta y que requiera necesariamente la interpretación de disposiciones legales aplicables al caso en concreto para que cese la incertidumbre que motivó la solicitud. Ello en el caso de la interpretación de una norma. Bueno, esto era lo que yo les tenía, lo que les tenía planteado frente al tema de la duda razonable en atención al artículo 24 de la propia Constitución. Aquí me va a quedar una disposición de tiempo que lo voy a dejar para que alguno de ustedes pueda hacerme una pregunta que esté vinculado al tema que nos ocupa. Por ejemplo, parte de preguntas que no voy a dejar grabando acá. O mejor sí, vamos a dejarla grabando. A los efectos de que a lo mejor quien vaya a ver esto con posterioridad también pueda sacarle provecho al asunto. Entonces, estoy a la orden, pues si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Están los micrófonos abiertos si alguien lo tiene. Bueno, pareciera que no hay pregunta. Bueno, entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias.